grabo esto. Perfecto, ya. De partida, todos tienen el auxiliar, ¿cierto? Sí. Ah, yo estoy apagado, ¿no? Voy a activar mi cámara. Confirmado. Como que Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, no veo. Mal. No veo, sí. Súper No mal. veo, sí veo. ya, ¿A quién tengo que ver? Sí, pero es que fijó la pantalla de la pizarra. Ya. cierto. Ya, voy a fijar mientras esto. Podríamos fijar a Rodrigo Catalán. Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué pasó? Sorry ese demoro que estaba viendo las cosas técnicas. Ya, hoy día vamos a ver una clase principalmente de lo que sería inducción y recurrencias. La clase está bastante densa, así que hay que darle rápidamente con eso, pero comprendiendo todo, ¿ya? La auxiliar está un pelín larga, pero de todos modos van a estar luego los videos y todo. Tenía un par de consultas. Primero, ¿cómo le ha ido con los propuestos? Bastante bien. Porque yo no he visto que lo Ya. han discutido mucho en el foro. Es que lo discutimos en Zoom por sesiones. Ya, Veíamos la como idea- Zoom y como que empezamos a... Ya, ¿alguna otra opinión de eso? Mientras yo voy a buscar nuevo Word. A mí bien, dos puntos Confirmo T. lo dicho por el susodicho. ¿Estás hablando de mí? ¿Yo soy el susodicho? Ya, chicos, Usted también mismo. es importante que los ejercicios que vayan, que estén en los propuestos los vayan desarrollando. Lo importante es que los vayan ensayando al final y al cabo, que lo intenten al menos. ¿Por qué esto es importante? Porque después yo les voy a subir la solución. La idea es que ahí se haga el feedback correcto que yo quiero en realidad, ¿ok? ¿Se entiende bien eso? Okay. Sí. Sí, profesor. Porque esto se movió, ok. Ya. Hola. Además de eso, chicos, también, ¿qué otra cosa les voy a decir? La próxima clase es feriado, es 1 de mayo, ya, el Día del Trabajador. Entonces, yo creo que voy a hacer una votación, aunque yo creo que todos no van a querer atrasarse respecto a los otros cursos y vamos a tener que recuperar otro día, ¿cierto? Sí. Ya, respecto a eso, yo creo que el día, bueno, vi su coordinador, que son todos sus horarios combinados, la intersección de todos sus horarios, y un día que tienen libre ustedes y yo sería el día jueves a las 4 de la tarde. Creo que esa sería la opción para reemplazar la auxiliar del día viernes, ¿ok? Y así no quedar atrasado con el resto de las secciones. Bueno, ¿Qué otra cosa le iba a preguntar? Voy a subir una votación también respecto a los pendientes. Si los pendientes les tinca que vaya un video por cada pendiente que quede, o que quede un video con todos los pendientes combinados. Por ejemplo, subí eso la vez anterior, y fueron, si no me equivoco, 3 problemas y un video de 26 minutos. O prefieren que sea como un video cada uno. Ahí, bueno, ahí ustedes van a dar sus argumentos y van a votar, ¿ok? ¿Ok? me parece correcto. Me parece correcto. Ok, Ya. todo bien. ¿Cómo estuvieron con la profe en la mañana? Respecto a la Como clase de ¿qué vieron exactamente? A la velocidad C. Puntos. ¿Cómo? Inducción fuerte Conjunto. y conjunto. Conjuntos. Y terminamos Conjuntos. inducción fuerte. Eso. Ya, perfecto. Y vieron un poco de conjunto. Ya, conjunto nosotros lo vamos a ver la próxima semana. Y lo que vamos a ver hoy día es inducción. Y vamos a también conversar un poco respecto a la inducción fuerte. ¿Les parece? Ya, Pero gracias. en inducción vamos a hacer ejercicio, no vamos a explicar inducción porque inducción como que no entendió mucho. Vamos a hacer ejercicios Está muy prácticos. curiosa clase. Yo traje Ya. literalmente traje unos ejercicios inductorios al tema de inducción. ¿Ya? Bacán. De ahí vamos a trabajarlo. También vamos a trabajar con un poco de proposiciones y lógica, porque recuerden que todo esto es una cadena. Al final vamos acumulando materia y toda la materia que vamos ocupando se va a utilizar después, ¿ok? Eso, vamos a hacer un par de deducciones también, de Gauss y cosas que vamos a decir como dichas y cosas que van a quedar propuestas. Eso, vayan toda la pregunta 1 del auxiliar. ¿Ya? Sí. La pregunta 1 dice lo siguiente, dice que, dice que tengo que demostrar cierta propiedad, ¿cierto? Aquí vamos a tener ciertas cositas interesantes e importantes que tenemos que ver. Entre eso, que cuando yo estoy probando algo, en este caso, con números naturales, esencialmente yo voy a ocupar inducción.
Si me dice algo con números naturales, yo tengo que ir ya de cabeza a inducción, ¿ok? Eso tiene que ser su primera intuición, su primer atisbo de desarrollo que va a poder desarrollar, y va a ser su arma fundamental también. Por eso solamente va a ser cuando yo tenga números naturales, ¿ok? Si les dicen algo, les muestran algo para los reales, no sé si también va a funcionar con inducción, porque inducción es una propiedad, es un axioma, como define el apunte en la página 20, si no me equivoco, de números naturales, ¿ok? Al final, la inducción, al fin y al cabo, funciona como un principio de dominó. Todos saben lo que es un dominó, ¿cierto? Sí. Ya. El dominó al final funciona la siguiente: tengo una cadena de cositas, y si yo voto uno, empiezan a caer los demás, por consecuencia, ¿cierto? Pero tomemos en cuenta algo, y este es el momento que yo traje una... que yo tengo una... ¿Se ve lo que estoy viendo, cierto? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? 10K Top, suscríbete. Sí. Ya, perfecto. Si se dan cuenta, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el caballero vota un dominó? Se caen todos. No. Empiezan a caer todos definitivamente, ¿cierto? Y siguen cayéndose, van avanzando. Y sigue avanzando, ¿cierto? Da alrededor de vuelta a la casa. Sí. Y llega a todas partes que quiero que llegue. Ya. Quería que vieran ese video para que tengan en mente lo que sería el principio del dominó. Pero tomemos en cuenta algo. Definamos ahora, vamos a la pizarra, voy a hacer el cambio de cámara, voy a fijar ahora, fijar video, ahí, ¿se ve bien, cierto? ¿Se enfoca bien esa cámara? Sí. Ya, el problema que tenía era que Sí. para cuando se graba el video luego no se enfoca tan bien, así que estamos trabajando en eso. Ya, me veo ahora acá, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Tomemos en cuenta lo siguiente. Se hagan. Vamos a trabajar el principio de inducción. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Dominó 1, dominó 2, dominó 3, punto, dominó n, y dominó n más 1. Si yo empiezo a votar este dominó, es decir, el dominó número 1, va a votar el siguiente, y va a votar el siguiente, y así sucesivamente, ¿cierto? Ese es como el principio que quiere decir en realidad lo que sería la inducción. Pero en este caso, ¿cómo ver lo siguiente? No necesariamente yo debo partir del dominó 1. ¿Qué ocurre si yo empiezo a votar desde este dominó en adelante? Van a caer todos los que están adelante, definitivamente, ¿cierto? Pero los de atrás no necesariamente van a haber caído. Entonces, lo importante de esto, la moraleja que quiero que saquen de acá, es que el caso base del principio de inducción no necesariamente debe ser el comienzo del conjunto. ¿A qué me refiero con esto? El comienzo del conjunto que estamos trabajando son los naturales. Entonces, bajo esta lógica, estaríamos pensando ya, el caso base siempre va a ser con el 0. No. Puede que con el 0 no funcione, puede que con el 1 tampoco funcione. Y pongamos uno más estricto, con el 3 tampoco y con el 2 tampoco va a funcionar. Pero si partes desde el 4 y desde el 4 yo logro probar que funciona, y luego de eso hago el principio inductivo, es decir, un PDN me implica un PDN más 1, yo voy a haber probado el principio de inducción. ¿Se entiende bien esa idea, chicos? Que no necesariamente debe partir el caso base en el caso 0 o 1. Sí. Ya, perfecto. Oye, Pato, disculpe una pregunta. Dime. ¡Pato! Dime. ¿Es lo mismo del n más 1 que el n menos 1? Que la profe lo hizo con n menos 1. Ya, recuerden algo. Yo les dije algo en la clase pasada, que ustedes quedaron recordando. Las variables que son... Variable. Lo he dicho, creo que se lo he dicho aquí para verano y todo. Las variables, recuerden que son mudas. Y lo que me interesa es yo pararme en algún número natural, en alguno en particular, puede que yo le escriba, mi natural en realidad va a ser el K más 1. Listo. Y si yo logro probar a través de la hipótesis inductiva el caso K más 2, estoy probando a través de inducción. Si yo me paro en el caso K menos 24 y logro probar a través de la hipótesis inductiva el caso K menos 23, estoy haciendo principio de inducción. ¿Se entiende bien? Solamente me importa pararme en algún natural sin pérdida de generalidad, y luego de eso yo probar el siguiente, a través del principio inductivo, a través de mi paso inductivo. ¿Ok? ¿Se entiende un poco bien eso? Vale, sí. Ya. Gracias. Eso sería lo importante respecto a la inducción, un poco de teoría. Ahora, si bien
Ya. También podemos ver lo siguiente. Tenemos dos tipos de inducción, ¿cierto? Tenemos la inducción fuerte y también tenemos la inducción débil, ¿cierto? Pero tienen que saber una cosa en particular. Estos dos tipos de inducción son equivalentes entre sí. ¿Qué significa que sean equivalentes? Son lo mismo. Son lo mismo proposicionalmente hablando. Es decir, representan Eso. el mismo valor de verdad. Yo puedo demostrar algo con un principio de inducción débil, y si lo puedo demostrar con principio de inducción débil, también lo puedo demostrar con principio de inducción fuerte. También, si puedo demostrar algo con principio de inducción fuerte, también lo puedo demostrar con principio de inducción débil. ¿Ok? A priori, según el apunte, me dice que yo debo tener el caso base, y el caso de 1, y hasta un caso PDN, y luego de eso, todos estos casos, con el caso base, con caso base, con caso base, implica al PDN más 1, ¿cierto? Eso me dice lo que sería el apunte. Pero a priori, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos un caso base, y luego de eso, asumimos para algún n que se cumple, y a partir de eso probamos el n más 1. Recuerden que es lo mismo decir el n, prueba el n más 1, el n menos 1, prueba el n. Creo que la profe lo hace con n menos 1 y n, ¿no? Sí, Rey. Ya. Pero no, esa hazlo con breve N más 1, introducción- porfa. ¿Cómo? ¿Hay duda? Porfa, que lo hagas con N más 1. Sí, No, sí, bueno. porfa. Porque ese N menos 1 confunde. Ya, Me sí, confunde sí. mucho mejor N más 1. Bueno, yo generalmente lo hago con n, implica n más 1, ¿ya? Así que creo que es lo más intuitivo también. Así que les recomiendo también, bueno, que ustedes vean la forma que les queda más cómodo en realidad, y a partir de eso vayan viendo cómo lo van desarrollando. Pero tomen en cuenta que son desarrollos equivalentes. ¿Por qué? Porque al final lo importante es lo siguiente. Yo me paro en algún natural. Para algún natural yo asumo que se cumple, y para el natural siguiente yo lo pruebo, ¿ok? Ya, vamos a la pregunta 1, chicos. Pregunta 1. ¿Qué dice la pregunta 1? Me pide demostrar. Demostrar lo siguiente. Que 1 al cubo más 2 al cubo más... Ojo, generalmente este punto, 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 yo le pongo una raya nomás. Ahora le voy a poner punto, punto, punto. Más n cubo va a ser igual a 1 más 2 más 3 más punto, 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 más n al cuadrado. Ya. Nos piden demostrar esto, ¿cierto? Y esto de acá, si no me equivoco, es para todo n con n mayor. Para todo n con n mayor a 1 con n perteneciente a... Ya. Nos piden demostrar esto de acá. Primero, chicos, vamos con la estructura que yo siempre voy definiendo. Veamos ahora lo que sería la intuición, la teoría y la matraca, ¿ok? Ya. Respecto a la intuición, yo veo este ejercicio, ¿y cómo sé cómo lo voy a atacar? ¿Cómo sé qué armas tengo y cómo sé cómo lo voy a desarrollar? Ahora acepto interrupciones. Que por lo menos yo veo ahí que hay que darse cuenta que al final lo que nos están diciendo es que la suma del cubo de los números, la suma de los números naturales, es igual a esa misma, o sea, es que nosotros podríamos verlo como el típico n por n más 1 partido por 2, pero al cuadrado. Se Ya, podría igualar a eso. Ya, eso es una muy buena intuición y de hecho nos va a servir. Pero vamos un poquito más atrás. En realidad, yo la intuición la voy a ver de la siguiente manera. Yo lo primero que me están diciendo, me están pidiendo demostrar algo con números naturales, en base a que para todo natural mayor o igual a 1, se cumpla cierta propiedad. Entonces, como me están diciendo natural, primero yo voy de cabeza directamente a lo que sería inducción, ¿ya? Pero también es importante tener un poco de teoría detrás, y ahí se conecta con la segunda parte de la forma de desarrollar los ejercicios. Recuerden que esta forma de desarrollar los ejercicios es una forma informal que yo tengo de aterrizar los ejercicios para los alumnos, pero no necesariamente las pruebas deben escribir todo esto acá, ¿ya? Es solamente opcional y les sirve para ordenar su idea. Entonces, como yo tengo números naturales, ok, perfecto, me va a servir el principio de inducción, pero ahora tengo que ver la conexión con la teoría y cómo voy a ocuparlo. Primero, la teoría me va a decir lo siguiente. La teoría me dice que yo tengo el principio inductivo que conversamos recién, que voy a probar un caso base, que voy a asumir algún n natural, y yo voy a probar el caso n más 1. Todo bien por ahí.
Luego de aquello, también es importante conocer un poco de antemano cómo funcionan algunas cosas. Y entre esas cosas nosotros vamos a tener una suma conocida, que va a ser un punto importante en la demostración. Entonces, vamos a probar primero, o vamos a deducir, mejor dicho, primero, ¿cierto?, cómo se comporta esto que está acá adentro, ¿ya? Le vamos a poner aquí, no sé, punto guachimingo. Y vamos a deducir aquí a guachimingo, ¿ya? Ya. De partida, yo sé que voy a tener, por suma conocida, que se cumple lo siguiente. La suma de Gauss, que se llama, que es la suma de los naturales hasta un n fijo, va a tener una fórmula dicha ya en realidad. La suma de Gauss va a ser igual a n factor de n más 1 dividido entre 2. Esto es un 2, muy mal escrito. Dividido entre 2. ¿Cómo yo voy a... ¿Cómo se deduce esta fórmula en realidad? Se deduce de la siguiente manera. Se deduce que yo voy a hacer algo que se llama sumas constantes. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo podría expresar como sumatoria, pero todavía no vemos sumatoria, ¿cierto? ¿No ven sumatorias todavía, no? No, todavía no. No. No, eso se vence con el 4. todavía No. Ya, vamos a ver sumatoria en algún momento. Ya. Entonces, ¿cómo se deduce esto de acá? Yo voy a empezar a hacer sumas constantes. ¿A qué me refiero con suma constante? Voy a juntar el primer término con el último. ¿Qué me quedaría ahí? Me quedaría en realidad n, el último término, más el primero, que sería más 1, más el segundo término, lo voy a juntar con el penúltimo. ¿Y cuál es el penúltimo número que está antes de n? n-1, ¿no? Sí. n-1. Y eso lo voy a hacer con cada uno de los elementos. Pero si estoy tomando uno del extremo y otro del otro extremo, y los voy sumando de esta forma, voy a llegar al centro. Entonces voy a tener la mitad de los elementos. ¿Qué puedo decir entonces? Lo que puedo decir es que esta suma en realidad se extiende hasta un punto que yo tengo una cantidad de n medios sumandos. Si aquí tengo n sumandos, yo aquí voy a tener la mitad de la cantidad de sumandos, porque lo estoy juntando. Lo estoy juntando de a pares. Pato. Dígame. Se ve desenfocado. Se desenfocó la cámara. Ah, El ya. autoenfoque. Deme Que un está segundo. como en automático y se cambia. No tengo idea cómo voy a Sí. sacar con el enfoque fijo. Ya, pero ahí se enfoca bien, ¿cierto? Ese bastante bien. Ya. Yo creo que para evitar eso, yo creo que voy a escribir hasta cierto punto y cuando esté explicando con palabras voy a salirme de la cámara. Y ahí se va a enfocar solamente en la pizarra, ¿les parece? Me parece correcto. Perfecto. De Ya. pana. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Yo tengo en realidad ahora n sumandos, ¿cierto? Que son los sumandos que tengo acá. Pero en realidad cuando yo los voy juntando de a pares, me van a quedar ahora n medios sumandos, porque n más 1 eran 2 sumandos, se convierte en 1. Luego el 2 con el n menos 1 se convierte en 1. Y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre ahora? Esto de acá, yo junté este con este, yo junté luego el de acá con el que está por acá. Y ahora en realidad, esto de acá, ya ok, es igual a n más 1, más, y esto de acá, el 2 más n menos 1, eso en realidad sigue siendo n más 1. Pero ahora, ¿cuántos n más 1 voy a tener yo en realidad? La cantidad de n más 1 que yo voy a tener va a ser n cantidad. Perdón, n medios cantidad. ¿Por qué? Porque tenía n sumandos, y luego de eso, al sumar con los extremos, me queda exactamente la mitad, y tengo n medios veces n más 1, lo cual entonces sería equivalente a decir n factor de n más 1 dividido entre 2. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto de acá que acabo de hacer es una demostración netamente? No. Es solamente una intuición. Pero eso de acá, ustedes lo pueden probar a través de inducción, y eso va a quedar como propuesto, ¿ok? Por mientras solamente lo vamos a utilizar. ¿Podrías escribir más grande? Es que Ya. no se ve muy bien la derecha. Ok. Y se debería ver un poquito mejor. Creo que hay que cortar. Ya. Sí, ahí Ok, ahí voy a escribir más grande. Gracias. Entonces, tenemos descifrado a quién? A Guachimingo. Guachimingo era esto de acá. Entonces, Guachimingo lo vamos a utilizar en algún momento en la demostración. Ahora vamos netamente con la demostración de inducción. Y cuando vamos netamente con la demostración de inducción, a lo que estamos yendo, en realidad es al tercer punto de mi manera de resolver problemas, que sería la matraca, que sería el desarrollo extenso que vamos a hacer. ¿Ok?
Vamos con la inducción. De partida tienen que saber que la inducción va a tener tres partes. La primera parte va a ser un caso base. La segunda parte va a ser una hipótesis inductiva. Inductiva, pero no me acuerdo cómo escribir inductiva. Y la tercera parte va a ser el paso inductivo. Ya. Siempre que estén en un control, es importante que definan estos tres puntos. ¿Por qué es importante que definan estos tres puntos? Porque el puntaje va a estar distribuido a través de estos tres puntos. Generalmente el caso base tiene como 0,2 puntos de toda la nota, lo cual tienes un 1,2 con el caso base. La hipótesis inductiva también tiene un puntaje y el paso inductivo generalmente es lo más importante porque es lo más difícil, ¿ok? Entonces, queremos probar que se cumple la siguiente igualdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a estudiar un caso base. Hay que ver a partir de qué número me pide que yo lo demuestre. En este caso me pide demostrarlo a través de n mayor o igual a 1. Por lo tanto, mi caso base va a ser cuando n sea igual a 1, lo cual, en realidad, va a ser equivalente a decir lo siguiente: cuando n es igual a 1, yo tengo un sumando, y va a ser 1 al cubo, va a ser igual, en este caso, a 1 al cuadrado, ¿cierto? Lo cual lo tenemos claramente verdadero y no tenemos ningún problema. Una vez que tenemos el caso base listo, vamos a hacer la parte de la hipótesis inductiva. ¿Qué va a ser la hipótesis inductiva en el caso que tengo en la espalda? Esta va a ser asumir que se cumple la igualdad para algún n en particular. Si quieren pueden cambiar la letra para si no se quieren confundir. Le pueden poner para algún q en n en naturales o algún k en naturales. Lo importante es que asuman el caso para algún punto en particular, ¿ok? Ahora la pregunta, ¿yo puedo asumir para el caso k menos 28 con k natural? No. No, porque si toma K y si K justo Porque el fuera menos 28 no es natural. Mm. Y si yo digo que mi caso base Y es se puede, 28, Buena pregunta. Yo creo me- que sí. recuerden, chicos, lo troleó. importante, ahora, lo importante es asumir que se cumple para algún natural sin pérdida de generalidad. Es decir, y recuerden que las variables son mudas, por lo tanto, lo que yo puedo decir en realidad es que yo puedo asumirlo para algún caso particular, es decir, lo voy a asumir para un caso, un K, cualquiera, natural. Mientras dicho K sea natural, yo puedo decir, a través de la hipótesis inductiva, si pruebo que el K más 1 se cumple, estaría bien. Entonces, mientras el número sea natural, yo puedo asumir para cualquiera, porque es sin pérdida de generalidad. ¿Se entiende bien eso, cierto? Confirmo. Sí, sí, sí. No. sí, Ya. Ok. Alguien no entendió, creo. Ah, Alguien no dijeron que no, sí. Yo. Voy a Yo dijo repetir que la idea. Chicos, todos cacharon que estoy explicando la cámara del computador para que no se desenfoque la pizarra, ¿cierto? Ah, no, caché eso. Porque Sí. Adelante. estaba mirando la Entonces, pizarra. voy a repetir la idea. La idea es que yo en realidad voy a asumir para algún natural. Lo que importa es que sea algún natural, y ese natural sea cualquiera, sin pérdida de generalidad. ¿A qué me refiero sin pérdida de generalidad? Me refiero que si yo puedo asumir en el caso para un K, por ejemplo, natural, yo lo importante es que pruebe el siguiente caso. Yo puedo decir que en realidad lo estoy probando para un caso que va a ser el K más 29, pero lo importante es que a partir del K más 29 yo logre probar el K más 30. Lo importante de aquello es que el elemento que yo asumo que cumple el principio, o sea, perdón, que cumple la igualdad que yo quiero demostrar, sea un natural. Y a partir de eso, yo demuestro el siguiente. ¿Se entiende mejor la idea? Sí. Ya. Una vez con eso, vamos con la hipótesis inductiva. Entonces, yo asumo para algún n perteneciente a natural, ¿qué voy a asumir? Voy a asumir que se cumple lo que tengo acá arriba. Entonces, voy a asumir, en este caso, que 1 al cubo más 2 al cubo más punto, hasta n al cubo, va a ser igual a 1 más 2 más 3 más hasta n al cuadrado. Esta va a ser mi hipótesis inductiva. Y esto yo lo voy a tener que ocupar en el paso inductivo para poder llegar a lo que quiero demostrar. Pero ahora, en realidad, ¿qué es lo que yo debo demostrar? Yo asumí que se cumple para algún n. Por lo tanto, yo voy a tener que demostrar ahora, es decir, por demostrar que
que se cumple para el caso n más 1, que ahora sería en realidad el caso, es decir, 1 al cubo, más 2 al cubo, más n al cubo, más n más 1 al cubo, va a ser igual a 1, más 2, más hasta n más 1 al cuadrado. Esto de acá, si se dan cuenta, es netamente lo que yo quiero probar, pero reemplazando el último término, es decir, el n, por un n más 1. Ahora, es decir, yo a partir del caso n, voy a probar el caso n más 1. ¿Ok? N más 1. Entonces, esto va a ser lo que yo voy a querer probar. Ahora, lo que tengo que ver también es ver de dónde yo puedo sacar la información que necesito. Y en este caso, ver de dónde yo voy a tener más información. Entonces, chicos, yo quiero demostrar esto de acá, ¿cierto? Pero también tenemos que tomar en cuenta que yo tengo la hipótesis inductiva. Entonces yo voy a tener que ocupar la hipótesis inductiva. Entonces, ¿por qué lado de la igualdad me va a convenir partir? De la izquierda. El de la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo tengo aquí directamente va a ser mi hipótesis inductiva. Entonces, vamos a trabajar con la hipótesis inductiva. Esto de acá, yo voy a partir de este lado. Es decir, voy a decir que todo esto de acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 más 2 más 3 más hasta n al cuadrado, hasta n al cuadrado, más n más 1 al cubo. Tomé la igualdad, la parte de la izquierda y bajé la igualdad. Y ahora, todo esto de acá, es decir, de 1 cubo más 2 cubos hasta n cubo, va a ser igual a 1 más 2 hasta n al cuadrado. ¿Por qué? Por mi hipótesis inductiva. Entonces ahí lo justifico. Ese paso fue a través de hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva. Luego de eso, veamos qué podemos hacer. Y este es el momento que vamos a ocupar a nuestro fiel amigo Guachimingo. ¿Quién era Guachimingo? Lo teníamos al lado derecho, que en realidad era la suma gaussiana, que se le llamaba la suma de Gauss, que nosotros dijimos que era n factor de n más 1 partido en 2. Recuerden que esta suma es una suma conocida. La suma de, 1 más 2 más 3 más hasta n es igual a n factor de n más 1 partido en 2. También 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más hasta n al cuadrado es igual a n factor de n más 1, factor de 2, n más 1, partido en 6. Ya chicos, esta de acá, la suma de los naturales y la suma de los naturales al cuadrado son sumas que en realidad son conocidas para ustedes, pero ustedes las deben probar a través de inducción. Queda como propuesto también probar la segunda parte de eso, ¿ok? Entonces, volvamos al problema y recapitulemos. Teníamos que demostrar el caso n más 1. El caso n más 1 me cumplía la siguiente igualdad. Yo partí del lado izquierdo de la igualdad, y luego de eso, el lado izquierdo lo separé en sus n más 1 sumandos, y nos dimos cuenta que los primeros n sumandos, hasta acá, son en realidad mi hipótesis inductiva, por lo que yo puedo reemplazar mi hipótesis inductiva directamente y llegar a esta expresión, de esta expresión a esta expresión. Luego de eso me queda sumar el último término que me había quedado libre, el sumando n más 1, que en este caso es n más 1 al cubo, y me quedaría esta expresión de acá. Ahora vamos a ocupar dentro de este paréntesis lo que sería Guachimingo, que era la propiedad que habíamos conversado un poco antes, que la suma de los naturales tiene en realidad una fórmula dada. Esto de acá sería en realidad n, factor de n más 1, partido en 2, todo esto al cuadrado, más n más 1 al cubo. Ya chicos, hasta ahí, ¿hay alguna duda? Sí, En el chat dicen que sí, no que no entendieron entienden muy para bien. qué, que no se entiende El uso del qué guachín, creo. eso, no sé, Ya. Constanza, ¿qué no cachaste? Ya. Guachimingo dijimos que era la suma de los naturales, ¿cierto? Pero dijimos también que Guachimingo, en este caso Guachimingo, era en realidad la suma de los naturales. Pero la suma de los naturales iba a tener una fórmula dada, que iba a ser una expresión algebraica. Dicha fórmula dada, que es n factor de n más 1 partido en 2, que en realidad cuando hablamos de Guachimingo solamente la dedujimos y no la demostramos, por eso quedó propuesta, la vamos a utilizar. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar que la suma de todos los naturales es igual a n factor de n más 1 partido en 2.
¿Y dónde lo ocupamos? Lo ocupamos en esta parte de la igualdad, dentro del paréntesis, para poder desarrollar esto de mejor manera. Es decir, en este paso de acá a acá, yo ocupé a Huachimingo. ¿Queda claro ahora? Estamos esperando confirmación de chat. Ya, mientras voy a borrar la otra pizarra. ¿Me preguntaba? ¿Cómo? Dime. ¿Qué sale a la derecha de el igual en la línea donde sale P de Q? Que no se ve muy bien. P de Q, por demostrar que. No sé, pero al final, después de como el 1 más 2 guión y después sale 1 cubo más 2 cubos más punto, n cubo más n más 1 cubo. No sé, y al otro lado, Y al no, otro lado en no la sé muy bien. igualdad de acá arriba, es decir, 1 más 2 más punto, n factor de n más 1, todo eso al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Ya. Ya. Luego de Hola, eso, buenas. Tengo una duda. dime. ¿Por qué se suma el 1 más 2 más 3 al cubo? Digo, al cuadrado más el n más 1 al cubo. Porque en realidad nosotros estamos haciendo lo siguiente. Asumimos que se cumplía para algún n la siguiente propiedad de acá arriba. Y ahora lo que yo quiero hacer, a través de eso, probar que se cumple para el caso de n más 1. Entonces, ¿cuál sería el caso de n más 1? Contextualizado a lo que está acá arriba, en vez de sumar todos los naturales hasta n al cubo, es sumar todos los naturales hasta n más 1 al cubo cada uno. ¿Se entiende bien? No, todavía. Al final, ¿por qué yo estoy haciendo el caso n más 1? Porque recuerden que para la inducción yo voy a asumir que se cumple para el caso n. ¿Qué es el caso n? El caso n es lo que tengo acá. Y a partir de esto, yo voy a probar que se cumple el caso n más 1. ¿Cuál sería el caso n más 1 en este caso? Sumar todos los naturales al cubo, incluyendo el n al cubo que estaría acá, más el n más 1 al cubo. Que eso sería hacer el caso n más 1. Y yo tengo que probar que toda esta suma de naturales, hasta el n más 1 al cubo, cada uno de ellos, va a ser igual a la suma desde 1 hasta n más 1 en este caso, todo al cuadrado, que es lo que me pedía demostrar la propiedad. ¿Se entiende mejor la idea? Sí. Ya. Entonces, habíamos quedado con disculpa, Dime. en un control, para justificar la segunda cosa, le pongo Guachimingo también. Las variables son aleatorias, pueden colocar el nombre que quieran en realidad. Ah, ya, pero quiero decir, le pongo el nombre de la variable que yo quiera. Sí, si ustedes pueden definir como quieren la variable. Yo le puedo poner manzanita y puedo poner ocupé manzanita. Mientras Ya. no sea nada, no ad hoc a un control, no hay problema. Claro, Ah, bacán. gracias. Ya. Recuerden, chicos, que piensen que la persona que les revisa no sabe nada. Y tienen que explicarle todo, y paso a paso. Eso es muy importante. Tu desarrollo debe ser entendible para la persona que está revisando, que recién va a ver su hoja desde la nada. ¿Ok? Ok. Entonces, si ocupamos esa suma, la suma de Gauss, como que tenemos que demostrarla antes de ocuparla. Sí, pero para efectos de control no, porque es una suma conocida. Ah, ya. A menos que te digan lo contrario en el enunciado. Si el enunciado dice, demuestre suma de Gauss, no puedes decir, es conocida. Ya entiendo. Ya. Chicos, aterricemos, volvemos acá. Teníamos la siguiente igualdad y llegamos a la expresión de acá. Yo quiero ordenar esta expresión de acá para poder llegar a lo que quiero demostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esta expresión de acá? Vamos ahora a resolver lo que está al cuadrado, pero mediante producto. Es decir, va a quedarme n más 1 al cuadrado, factor de n cuadrado partido en 2 al cuadrado, ¿no? ¿Exactamente lo mismo? Sí. Más n más 1 al cubo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a factorizar a través de n más 1 al cuadrado. N más 1 al cuadrado, y eso lo vamos a hacer porque ustedes están viendo el intro al cálculo, que tenemos buena conmutatividad y factorización de reales. Entonces, esto de acá quedaría como n cuadrado. Vamos a factorizar por n cuadrado partido en 2 a la 2. N cuadrado más n más 1 dividido en 2 a la 2. ¿Todo bien hasta ahí? Solamente hice desarrollo algebraico. Entonces, pasé de acá de esta expresión, luego elevé cada uno de estos al cuadrado, y daría n más 1 al cuadrado, n cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, más n más 1 al cubo que lo teníamos de antes. Luego factoricé por n más 1 al cuadrado, dividido entre 2 a la 2 al cuadrado. Lo cual me quedaría
esta expresión de acá. Luego de eso, veamos qué podemos hacer. Lo que podemos hacer ahora es lo siguiente, es decir, ¿Cuánto que sale ahí al final? esto es un 2 a la 2. Voy a escribir un poco más ¿Y lento. por qué da eso? ¿Por qué da esto de acá? Porque factoricé a la fuerza por n más 1 al cuadrado. Y en la primera parte tengo n más 1 al cuadrado por n cuadrado dividido en esto, en 2 al cuadrado. Entonces, me quedaría solamente el factor n cuadrado para poder tener lo que tengo arriba, ¿no? En la primera parte ningún problema, ¿cierto? Sí. Y luego en la segunda parte tengo n más 1 al cubo. Pero en realidad yo lo factoricé por al cuadrado dividido... Ah, esto es por... Buena. Buen punto. Ahí sí, ¿o no? Ah, ya, ahí sí. Ahí sí, Ahí sí, Virrey. Ya, cuando me mate un gatito de esa forma tienen que avisarme, ¿ya? Entonces, luego al segundo término me daría en realidad, si yo factoricé por 2 a la 2, por 2 a la 2 y con n más 1 al cuadrado arriba, me quedaría solamente este término de acá para dividir con la fracción de abajo, el denominador, y el n más 1 que me faltaba porque en realidad está el cubo. Luego de eso, me quedaría lo siguiente, me quedaría esto de acá al cuadrado, 2 a la 2 al cuadrado, y veamos que me queda dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis me va a quedar en realidad n cuadrado más 2 a la 2, generalmente es 4, me quedaría 4n más 4, ¿cierto? Pero ahora, como ustedes vienen de la PSU, claramente saben factorizar esto de acá, ¿cierto? ¿Cómo factorizo esto de acá? N más 2 al cuadrado. N más 2 al Binomio al cuadrado, cuadrado, ¿cierto? papá. Entonces me quedaría Binomio al cuadrado. al cuadrado, dividido en 2 a la 2, factor de n más 2 al cuadrado, ¿cierto? Lo cual, en realidad, toda esta expresión ahora, con cada elemento al cuadrado, va a ser igual a n más 1, factor de n más 2, dividido en 2, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ya. Sí. Pero ahora, esta expresión de acá, ¿a qué sería equivalente? A la suma gaussiana. A la suma de n gaussiana, más pero no 1. hasta el término n, sino hasta el término n más 1. Porque si yo Sí. sumo hasta el término n, recuerden que la suma me va a dar n, factor de n más 1, dividido entre 2. Pero si yo sumo hasta el término n más 1, la suma me va a dar n más 1, factor de n más 2, dividido entre 2, que es lo que tengo acá. Entonces aquí ocupamos nuevamente Huachingo, y esto de acá en realidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 más 2 más 3 más hasta n más n más 1, y todo esto en realidad está la suma dentro, está al cuadrado. Está al cuadrado. Que era en realidad lo que yo quería probar en un comienzo. Es decir, que toda la expresión del lado izquierdo, es igual a la expresión del lado derecho. Lo importante de esto es que yo a través del desarrollo hice lo siguiente. Probé el caso base de la inducción. Listo, todo bien, estamos para la casa, ok. Luego de eso, yo asumí para algún n, un n en particular, que se cumplía la siguiente expresión. Luego de eso, a partir de mi hipótesis inductiva, yo voy a probar el siguiente caso, y el siguiente caso sería n más 1. Entonces, escribí la expresión de n más 1, la suma de todos los cubos, hasta n más 1, y a partir de esa expresión la desarrollé a través de puras igualdades para poder llegar al lado derecho, que era lo que quería demostrar al final. Entonces, lo importante de aquello es que yo utilicé mi hipótesis inductiva. Eso es muy importante. Entonces, ahí yo logré probar el caso n más 1. Entonces, acabo de hacer P de n, que sería la proposición inicial, que sería esta igualdad acá, implica al caso P de n más 1. Tomando en cuenta que el caso base ya lo tenía cubierto, por lo tanto, está demostrado. No entendí el último paso a la derecha. ¿Por qué escribí, o sea, ese slash guachimingo? ¿Qué onda? Ya. Eso no caché. ¿Qué pasó de acá a acá? Lo que pasó de acá a acá es lo siguiente. Recuerden que nosotros habíamos dicho, a ver, si escribo acá abajo, ¿se ve? Esto, ¿se ve? ¿Sí? Sí, Virrey, se ve. Ya. Recuerden, vamos a hacer el paso de acá a acá. Que nosotros habíamos visto y habíamos dicho que la suma de Gauss era en realidad
n factor de n más 1 partido en 2. Y eso ocurría si yo sumaba todos los naturales hasta un n fijo, ¿cierto? Lo que ocurre ahora si yo sumo todos los naturales hasta un n y luego le sumo un n más 1, ¿cierto? Se sigue cumpliendo la suma de Gauss. Por lo tanto, en realidad, toda esta suma va a ser equivalente a este producto de acá. ¿Por qué? Por la suma de Gauss, que es la suma de los naturales. Y esa suma yo ya sé que es verdadera, porque es algo que es una suma conocida del curso. ¿Ok? Entonces, como yo tengo esta igualdad acá, puedo pasar de este producto, n más 1 factor de n más 2 dividido entre 2, que es esta expresión de acá, a la suma de todos los naturales hasta un n más 1. ¿Queda claro ahora el paso de Guaximingo? ¿Cierra, chicos? Es que el que preguntó tiene que responder. Pucha, no, pero bueno, filo. No, Voy a hacer hay una pequeña que recapitulación. Mira, entender. recordemos que la suma de Gauss, es decir, la suma de los naturales, me decía lo siguiente. Me decía que... me decía esto de acá. La suma de los naturales me decía que la suma de todos los naturales hasta un n va a ser igual a una fórmula, que sería el último término de la suma multiplicado por su sucesor dividido entre 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, eso sí. Ya. ¿Qué ocurre ahora si yo veo el caso siguiente? El caso siguiente sería de la siguiente manera. Yo sé esto, ojo, yo sé esto, que una suma hasta un número n, fijo, va a ser el término, su sucesor, multiplicado dividido entre 2. ¿Qué ocurre ahora si yo le sumo un elemento más? Le sumo el término n más 1, que en realidad es el que sigue de este. ¿Cómo quedaría igual la suma? Quedaría como el último término, que sería n más 1, multiplicado por su sucesor, dividido entre 2. ¿Por qué? Porque sigue siendo una suma de naturales. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, sí. Ya. Entonces, ahora yo tengo la siguiente igualdad, que n más 1, factor de n más 2 dividido entre 2, va a ser la suma de todos los naturales hasta n más 1. Entonces, yo puedo pasar de n más 1, factor del sucesor, dividido entre 2, a la suma de todos los naturales hasta n más 1. Que en realidad ese es el paso de Guaximingo, porque solamente estoy ocupando una suma de naturales hasta una natural. ¿Ok? Sí, sí, ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué logramos con esto? Con esto logramos probar lo que queríamos probar en realidad, que era que la suma de cada elemento al cubo natural hasta un n más 1 al cubo iba a ser igual a la suma de todos los elementos hasta el mismo n más 1, pero todo ello al cuadrado. Lo logramos probar y lo importante es que lo probamos a través de la hipótesis inductiva y que asumimos un caso n que se cumplía y logramos probar el n más 1. Eso es lo importante. Por eso podemos decir que está demostrado por principio de inducción. Yo tengo una duda. Dime. Que yo estaba haciendo el ejercicio, pero en vez de hacer esa parte de las factorizaciones que hace al final, como que solamente dejé el medio churrasco, ¿cachai? De términos como de hasta n a la cuarta y varias cosas, ¿ya? Y de ahí lo igualé a lo otro, que también lo transformé en muchos churrascos, como de muchos términos. No sé si estará bien o lo tengo que transformar todo No te a recomiendo hacer ese tipo de desarrollos por lo siguiente. Tú estás tomando lo que quieres demostrar y estás igualándolo, es decir, estás forzándolo a que sea igual a lo que tú tienes. Y estás igualando, como tú dijiste, churrasco 1 con churrasco 2. Pero a priori no sabes si son iguales o no. En cambio, yo tomé un lado y llegué al otro. Esa es la diferencia. Ya. Te recomiendo, sí, no dejar de hacer esos churrascos, porque al final ahí estáis viendo cómo se comportan al final cierto tipo los desarrollos. Pero también siempre te recomiendo partir de un lado y llegar al otro. Eso es lo correcto. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, la Oye, P1-1 la Pato. tenemos lista. Espera, no. ¿Borras ahí o no? No, espera, algo rápido. ¿Qué hiciste para transformar el n más 1 al cuadrado de la esquina derecha superior? Hacia abajo. N más 1 al cuadrado de esquina derecha superior. Acá, ¿no? Al cubo, sí. Este de acá. Solamente factoricé por n más 1. La base de este exponente es n más 1. Yo factoricé por n más 1 al cuadrado. Como lo tengo al cubo, en realidad es netamente decir
que yo tengo el n más 1 al cuadrado dividido entre esto, pero para que esto, multiplicado por algo menor que tengo acá arriba, tiene que ser por esto de acá, porque el 2 a la 2 se va con el denominador, y el n más 1 al cuadrado con el n más 1 que está acá, me queda el cubo. ¿Queda claro? Sí, buena, de pana. Ya, perfecto. Chicos, acabamos. ¿Dónde está mi cámara? Mi cámara. Ok, perfecto. Me siento como Lucho Jara en el matinal. Ya. Qué bacán Lucho Jara. Entonces, mientras no sea Alberto Plaza, todo bien. Chicos, probamos ahora, a través del principio de inducción, un ejercicio. El ejercicio que probamos fue una igualdad, ¿cierto? Probamos esta igualdad de acá. Pero tomamos en cuenta que para inducción puede tener múltiples tipos de ejercicios. Y entre ellos voy a tener 3 tipos de ejercicios principales, que serían igualdad, y el otro sería divisibilidad, y el otro sería desigualdad. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de estos tipos de ejercicios? Que esos tipos de ejercicios son los ejercicios estándar de lo que sería la inducción. Entonces, esos ejercicios estándar son los que ustedes van a tener buenos en la prueba. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Po. Entonces, este tipo de ejercicios ustedes deben manejarlo. En este caso, probamos uno de igualdad. Vamos ahora por un ejercicio distinto, que sería en realidad de divisibilidad. ¿Profe? Dime. Yo tenía una duda porque en la parte de P de Q, abajo salía que usted lo transformó de la suma de 1 al cubo, de 2 al cubo, hasta n cubo, a 1 más 2 más 3 más n al cuadrado. No sé cómo pasó eso. Y después puso el n más 1 al cubo. Ahí lo había puesto a la derecha con el lápiz azul, que era lo que pasó ahí. Es que yo sé por mi hipótesis inductiva que hasta el caso n, es decir, 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo hasta n al cubo, eso va a ser igual a la suma de todos los naturales, todos ellos al cuadrado. Y eso yo lo sabía por mi por mi hipótesis inductiva, que era la parte anterior que yo había tenido. ¿Sí? Ah, ya eso, gracias. Ya. Vamos con el otro ejercicio. El otro ejercicio dice lo siguiente. Acá está. Dice, por demostrar que para todo n mayor o igual a 1, con n perteneciente a naturales, 7, 13, n menos 6, n, congruente a 0, módulo, 0. Igual, 0, divide, eso. Ya. Primero, con la primera parte no exploten todavía, solamente es notación. Es notación de congruencia modular que lo van a ocupar después. Pero lo que nos pide en realidad el ejercicio es lo siguiente. Nos dice que hay que decir que 7 divide a 13 a la n menos 6 a la n. ¿Ok? Eso nos piden demostrar. ¿Ya? Esto solamente es un poco de notación para que se vayan también aterrizando la notación que ocupamos en la universidad para algunas cosas. Entonces, me pide demostrar esto. Intuición. ¿Qué dice la intuición en primer lugar? ¿De qué? Inducción. Inducción, ¿cierto? ¿Por qué inducción? Sí. Porque me pide demostrar para todo n mayor o igual a 1 con n natural. Entonces, yo directamente no lo pienso sin más relevo y voy de cabeza a inducción. Luego de aquello, ¿qué me va a decir la teoría? Me pide demostrar que 7 divide a esta expresión de acá, a un 13 a la n menos 6 a la n. Primero veamos ciertas cositas. Dichas cositas son lo siguiente. No Tomando caché en que cuenta el que yo 7 lo tengo toda la divide. visibilidad, esto es equivalente a decir lo que está acá arriba, que 13 a la n, 6 a la n, congruente a 0, módulo 7, pero también es equivalente a otra cosa. Es equivalente a la expresión 13 a la n menos 6 A mí a se la me bajó n, el audio, no escucho tanto como antes. sea igual un 7 a la k, con k, un natural cualquiera. Estoy diciendo que 7 divide esto de acá. O también es equivalente a decir que toda esta expresión de acá la puedo escribir como un 7 a la k. ¿Queda claro eso, cierto? De divisibilidad.
Confirmo. Con K nos referimos a una constante que se puede multiplicar y... Sí, la K lo importante es una constante, pero también es una constante que es natural, ¿ya? Porque estoy hablando de múltiplos, ¿ok? Sí, mi rey. Ya. Luego de eso, tengo lo que quiero probar. Lo que quiero probar entonces es que se cumple para todo n mayor o igual a 1 con n perteneciente a natural esta expresión de acá. Como vamos a hacerlo por inducción, vamos por el caso base. ¿Cuál sería mi caso base? Caso base. Sería el 1, ¿no? Al ser entonces mi caso base mayor igual. Igual a 1. ¡Qué buena! Lo cual sería 13 a la 1 menos 6 a la 1, lo cual en realidad es 7, ¿cierto? 7. Sí. Y ahora, 7 divide a 7. Confirmamos. 7 divide a 7. Ahora, Así es. 13 menos 6 me da 7. ¿Será sospechoso o solo coincidencia? Tenemos que volver a demostrarlo, ¿no? Oye, pero Luciano está haciendo una máquina. Ahora, listo. Tenemos el caso base listo, probamos el caso base. Una vez que tenemos listo el caso base, vamos ahora con mi hipótesis inductiva. Mi hipótesis, ¿y la tesis cuándo? Mi hipótesis inductiva va a ser que para algún K, para algún K, sí, o para algún N, yo voy a asumir que se cumple la propiedad. Entonces voy a decir, para algún N, voy a tener lo siguiente. Algún N, pero este N, ¿me importa realmente el conjunto donde está o debe ser algún conjunto en particular? ¿Debe ser de los naturales o no? Naturales. ¿Cierto? Para algún N natural, voy a decir lo siguiente. Al que 7 divide a 13 a la N menos 6 a la N. Listo. Esa va a ser mi hipótesis inductiva. Entonces, hipótesis inductiva. Eso va a ser lo que yo voy a asumir con valor de verdad verdadero, valga la redundancia, y a través de eso yo voy a demostrar, es decir, voy a hacer el paso inductivo, que sería entonces tomar mi proposición P de n y a través de aquella demostrar el caso P de n más 1. ¿Cuál sería el caso P de n más 1? Sería demostrar, ahora viene el por demostrar que 7 divide ¿a quién? A 13 a la n más 1 menos 6 a la n más 1. Tengo listo ahora lo que debo demostrar, ¿cierto? Pero ¿qué es importante de esto? Lo importante de esto es que yo debo demostrar esto de acá ocupando mi hipótesis inductiva, que es esta expresión de acá. Entonces, ahora, veamos cómo podemos desarrollar esto de acá. Vamos a tener varias formas de hacerlo, ¿ya? Recuerden que si a partir de a partir de las formas que tengo de desarrollarlo, logro llegar a lo que quiero, está bien, sigue siendo equivalente. Hay hartas formas de hacerlo, al menos yo encontré 3 mientras estaba planeando la auxiliar. ¿Ya? Así que puede que ustedes lo hagan de distinta manera. Así que tranquilos, si es que no es la misma forma que pensaban en que podía hacerse. De todos modos, en la pauta junté 2 soluciones, por si la otra la querían ver, ¿ya? Vamos a partir de esta expresión de acá, y esta expresión la vamos a desarmar, y vamos a lograr escribirlo como un 7K, con un K cualquier natural. Entonces, eso me está diciendo que el 7 divide la expresión completa. ¿Se entiende la idea? ¿O eso lo explico? Sí, po. Ya. Entonces, vamos a tomar la expresión 13 a la n más 1 menos 6 a la n más 1. ¿Ya? Ahora, esta expresión de acá, ¿a qué va a ser igual? Esta expresión va a ser igual, ahora voy a enseñarles un concepto que ocupamos antes de la universidad, que se ocupa de lo siguiente, 13 a la n más 1 menos 6 a la n más 1 más 0. Eso es verdad, ¿cierto? Sí, vamos. Le sumé 0, ¿cierto? Cierto. Bueno chicos, bueno mechones, les presento
finalmente el ni quita ni pone. Sí, po. No. ¿Ya? ¿Qué es el ni quita ni pone? O el ni pone ni saca. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ni quita ni pone. Ni le quito ni le pongo. ¿Se entiende bien? Suena Porque yo bastante estoy japonés, sumando no un te cero. mentiré. Ni Estoy quita ni sumando pone un ya. cero. Y como estoy sumando un cero, no estoy cambiando el valor de esta igualdad. Es decir, la estoy manteniendo, pero solamente sumo un cero. La diferencia es que ese cero va a ser un cero conveniente. Va a ser un cero que me permita dar el paso que me faltaba para poder demostrar la cosa. ¿Se entiende bien? Sí. No. Ya. Tipo. ¿Alguien Lo lo voy a poner entendió? aquí. Esto de acá No, po. va a ser un cero, o lo que chica, va a ser un cero conveniente. Comúnmente llamado ni quita ni pone. ¿Ya? Entonces, ese cero va a ser un cero conveniente. Pero tengo que ver que el cero realmente me sea conveniente para poder demostrar lo que yo quiero. Entonces, lo que va a hacer lo siguiente. Yo tengo esta igualdad acá, voy a seguir la igualdad acá. Y veamos cómo puedo expresar ese cero. Va a ser lo mismo que tenía antes, 3 a la n más 1, menos 6 a la n más 1, más. Ahora, tengo que intentar, de la siguiente manera, que este cero me sirva para la demostración. Porque yo podría hacer un más 1 menos 1. Pero en realidad eso no me va a servir mucho para lo que yo quiero demostrar. Porque no me sirve como con los elementos que tengo acá. Entonces, el elemento que vamos a ocupar, en particular como conveniente, va a ser el siguiente. Va a ser 6 a la n por 13 menos 6 a la n por 13. Ya, ahora ustedes están pensando, pero eso se lo sacó del bolsillo olímpicamente, ¿o no? Sí. ¿Y por qué esto de acá no es tan de bolsillo? Primero comprobemos que es un cero conveniente, porque si no, no estaríamos cumpliendo la igualdad. Esto es exactamente lo mismo de acá arriba, todo bien, todo correcto, y luego, este elemento de acá es el inverso aditivo, como ustedes vieron en el cálculo, de este elemento de acá, ¿cierto? Entonces, si sumo estos dos elementos, en realidad me da cero, que es lo que tengo acá arriba. Pero este cero es un poco más conveniente de lo usual. ¿Por qué es un poco más conveniente de lo usual? Vamos a verlo en esta pizarra. ¿Hasta ahí queda alguna duda, chicos? Tengo una duda, ¿ese es 6 elevado a la n por 13? Sí. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces, ahora tengo que ver por qué en realidad este cero conveniente me sirve a mí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? La igualdad, ¿cómo va a quedar? Yo voy a juntar ahora este elemento, el 13 a la n más 1, con este elemento de acá. ¿Ya? Pero vamos a ver por qué me sirve en realidad juntar aquello. 13 a la n más 1 menos 6 a la n por 13. Solamente junté ahora el primer término con el último término del sumando. Tengo 4 sumandos, junté el primero y el cuarto. ¿Para qué los junté? ¿Qué tienen en particular estos dos? ¿El 13 o no? Sí. Ya, además de eso, voy a sumar lo que me queda, que sería en este caso el más 6, menos 6 a la n más 1, más 13. Más 13 por 6 a la n. Sí. Ya, junté el primer elemento con el cuarto y también junté el segundo elemento del sumando con el tercer elemento del sumando. Quedándome la expresión de aquí arriba. Ahora, voy a factorizar por 13 acá arriba. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 13 factor de 13 a la n menos 6 a la n, ¿cierto? Factoricé por 13 acá arriba. Y ahora acá vamos a factorizar por 6 a la n. Entonces, sí, 6 a la n. Factor de, en este caso, 6 a la n por 13, menos un 6 que me quedaría acá, ¿o no? Porque recuerden que 6 por 6, a la n me quedaría 6 a la n más 1. Sí. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Todo correcto?
Ya. Perdón. Gracias. Perdón. No, nada, perdón. Ya. Entonces, llegando a esta expresión de acá, tenemos que ver lo siguiente. Perdón, nunca fue una Tengo diferencia de 13 a la n menos 6 a la n, ¿cierto? Sí, confirmo. Sí. Pero ahora tienen que tener claro lo siguiente, que yo esa diferencia la tengo Recoge ese vertido. inductiva. Yo sé que Ya 13 a la recoge- n menos 6 a la n es divisible por 7. Entonces, en particular, yo puedo decir que todo este corcho de acá, que todo este corchito de acá, va a ser equivalente a un 7 un 7 por k, ¿cierto? Claramente Sí. con k perteneciente a natural. Y ahora, además de eso, yo factoricé por 6 a la n. Y aquí me queda 13 menos 6. Pero 13 menos 6, ¿cuánto es? 7. 7, ¿cierto? Entonces me quedaría más 6 a la n por 7. Luego factorizo todo por 7. Me quedaría 7, factor de 13k más 6 a la n. Y ahora, la parte importante es que esto de acá, yo lo puedo poner con k barra, que pertenece a los naturales. ¿Por qué? Porque tenemos cerradura cuando yo trabajo con los naturales. Si tengo 13 y lo multiplico por un natural, me sigue quedando natural, más un exponente de algo en base natural, sigue siendo natural, con el n entero, o sea, con el n natural. Entonces todo esto de acá en realidad es un natural. Entonces lo voy a llamar k barra. Entonces todo esto de acá sería igual a 7 por k barra. Y con k barra perteneciente a natural, lo cual es equivalente a decir que 7 divide a 13 a la n más 1 menos 6 a la n más 1. Recapitulemos un poco la idea porque fue mucha información en poco tiempo y además yo hablo rápido. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Lo que queríamos hacer era demostrar que 7 dividía a 13 a la n menos 6 a la n. Lo cual es equivalente a decir que 3 a la n menos 6 a la n lo puedo escribir como un 7 a la k, con un k perteneciente a naturales. Entonces, como yo tenía naturales, yo dije que voy a ir de cabeza directamente a hacerlo con el principio de inducción. ¿Cuál es el principio de inducción? Que me pide un caso base. El caso base y la demostración me lo pide para n mayor que igual a 1. Entonces, yo compruebo el caso, n igual a 1, y luego de eso digo, ya, ok, me queda el caso base y está aprobado porque 7 dividido a 7, todo bien, todo correcto. Y luego de eso, yo voy a hacer mi hipótesis inductiva. ¿Qué es mi hipótesis inductiva? Inductiva es pararme a través del dominó y decir, para algún k natural se va a cumplir. Y a partir de eso yo voy a probar el sucesor. Entonces yo asumí que se cumplía para algún n natural. Y a partir de esto yo voy a probar para el sucesor, es decir, el n más 1. Entonces mi hipótesis inductiva es que 7 divide a 3 a la n menos 6 a la n. Ahora yo debo hacer mi paso inductivo, es decir, a través de mi P de n yo voy a demostrar P de n más 1. Por demostrar que entonces 7 divide a 13 a la n más 1, menos 6 a la n más 1, que sería el caso siguiente al caso n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el lado que tengo mayor información, en este caso sería 13 a la n más 1 menos 6 a la 1. Y sería esta expresión de acá. Pero luego de eso, yo debo recordar lo siguiente, un término universistístico, que sería el Nikita-Nipone, que en este caso sería sumar 0 a la igualdad. Si yo sumo 0 a la igualdad, mantengo la igualdad. Además de eso, no estoy cambiando para nada. La diferencia es que ese 0 ahora debe ser conveniente. ¿Y cómo sé yo que en realidad dicho 0 va a ser conveniente? Yo lo sé ahora, viendo en realidad qué es lo que quiero demostrar. ¿Por qué? Porque yo ocupé el 0 como 6 a n por 13. Igual es un poco rebuscado y es un poco sacado bolsillo, ¿no? Sí. Solo un poquito. Todos tenemos un 6 a la n por 13 en el bolsillo. Claramente. Pero, Por supuesto. en este caso, ¿por qué me va a servir en realidad ese Nikita-Nipone? Así le decimos, el 0 conveniente se escribe como el elemento más su inverso aditivo, lo cual en realidad es 0. ¿Por qué me va a ser conveniente? Porque yo después voy a poder juntar este elemento con este elemento y voy a formar mi hipótesis inductiva. Y luego voy a juntar este elemento con este elemento y me va a quedar exactamente un 7. ¿Ya? ¿Cómo? Ahora ustedes van a decir, ya, pero el pato se sacó eso del bolsillo, a mí no se me va a aburrir eso, no sé qué cuestión más, hace mucho frío, no quiero más cuarentena, ya. También. Pero,
¿Qué otra cosa es importante? Este tipo de ejercicios y este tipo de desarrollos sale de una manera. Y la manera con la que sale es netamente haciendo harto ejercicio, porque ahí va a mejorar su intuición. Y ustedes van a decir, ah, ya, al tiro, obvio, era este el 0,1 que tenía que ocupar. Ya, pero veo el ejercicio y al tiro veo el 0,1 que tenía que ocupar. Para los casos de visibilidad. Y eso se gana solamente con práctica. Entonces, chicos, tienen que hacer muchos ejercicios de esto. Como la guía que le subieron de inducción o los ejercicios que están en la auxiliar. Luego de eso, entonces, yo ocupé este cero conveniente, que era sumar un elemento y sumar su inverso aditivo, y ordené los términos. Junté el primero con el último, lo cual me quedaría 13 a la n más 1, menos 6 a la n por 13, que era este último término, y factoricé por 13. Al factorizar por 13, llego a esta expresión acá, que en realidad es hipótesis inductiva, y ahora tengo que ver el resto de los sumandos. El segundo sumando lo junté con el tercero, y me queda en realidad, al factorizar por 6 a la n, 13 menos 6. Lo cual usualmente da 7, y en particular, ahora por la hipótesis inductiva, yo sé que 13 a la n menos 6 a la n es un 7 por un k. Pero también tengo aquí un 7. Entonces yo puedo factorizar por 7 y decir este corcho de acá. Pero ahora, si logro ver que este corcho es natural, yo puedo decir, listo, un k barra en naturales tal que 7 por un k barra natural es igual a toda la expresión que yo tenía acá. Por lo tanto, 7 va a dividir a eso. Pero ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos lo que está en la introducción al cálculo. Yo tengo cerradura cuando yo trabajo con naturales. Entonces, un número natural, como el 13, multiplico por un k, y además de eso, le sumo un exponente en base 6 elevado a un natural, eso va a seguir siendo natural, porque los naturales tienen cerradura para la multiplicación y para la suma, ¿cierto? Confirmo. Entonces, una vez que tengo aquello, digo ya, 7 por algún k natural, entonces eso es equivalente a lo que quería decir. Luego demostré P de n implica P de n más 1, por lo tanto, por inducción... ¿Profe? Dime. Que yo me perdí cuando tenía el 7 y factorizó en 13k más 6 elevado a n. De ahí para abajo no caché mucho qué hizo. Ya. Factoricé por 13 y llegué a esta expresión de acá, dentro como el otro múltiplo. Pero ¿qué ocurre ahora? Esta expresión de acá es mi hipótesis inductiva. Y yo sé por hipótesis inductiva que el 7 divide a 13 a la n menos 6 a la n. Y esto de acá en realidad es equivalente a decir que 7k es igual a 13 a la n, 13 a la n menos 6 a la n. Entonces, aquí yo ocupo mi hipótesis inductiva. Esta parte va a ser hipótesis inductiva. Que yo sé que 13 a la n menos 6 a la n es un 7k. Luego acá factoricé por 6 a la n y me quedo 13 menos 6, lo cual es 7. ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya. Pero hay alguien que no está muteado, por favor, que suena como el crujido de una silla. Por favor. Lo puedo silenciar yo, dame un segundo. Ahí. Listo. A lo mejor estaba camuflando soñé. Si necesitan hacer una pregunta, chicos, pueden activar su micrófono, pero a priori intenten mantenerlo apagado para que no tengamos esa interrupción. Entonces, yo no entiendo algo, el K con guión arriba, no sé cómo lo llaman. No es un K con guión arriba. Se dice K barra. Es solamente otra variable. Es como que yo le ponga, a esto le ponga, no sé. Es como que a esto yo le ponga H, y que H sea un natural. Es solamente otra variable. ¿Se entiende bien? Ah, otra variable. Ah, ya. Puede ser H, puede ser K barra, puede ser K gorrito, como ustedes quieran. Recuerden que las variables son mudas, chicos. ¿Ya? Entonces, a través de eso, probamos por principio de inducción que 13 a la n menos 6 a la n siempre va a ser divisible por 7 para todo n, eso es importante, para todo n mayor o igual a 1, con n perteneciente natural. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces vimos el ejercicio del tipo de divisibilidad. Según lo que nos queda, según nuestra listita azul, que está en la primera pizarra, a la derecha arriba, nos dice que ahora nos queda otro tipo, que sería el tipo de desigualdad. ¿Cierto? Sí. Sí. Ya. ¿Qué es? Holy shit. Ya, ahora que se terminó ese, ¿alguien me podría decir qué es lo que dice arriba del 2, donde dice con natural o algo así, 0 mut 7? ¿A dónde, mi rey? No, con n perteneciente a los naturales. Oye, le escuché un poquito fuerte, amigo. Ah, perdón.
El AN Eso pertenece me a un hace. número. En la parte del 13K más 6N, ¿cómo se justifica? ¿O qué propiedad es? ¿Cuál? 13K más 6. ¿Esto de acá? Sí, ¿cómo Colocas justifica? cerradura de naturales. Gracias. ¿Y qué dice abajo? 0 dividido, o sea, 0 mod 7, no sé qué dice ahí. ¿Cuál? No, eso es solamente una forma de escribirlo. Si quieren, chicos, no lo escriben. Solamente una forma de escribir que es con algo que van a ocupar después. Luego, más adelante del curso, vamos a ocupar eso un poco más. Solamente una forma de escribirlo. Hola, disculpa. Perdón por lo que pasó. Es que quería hacer la acotación de que yo intenté hacerlo con 13 a la n por 6 menos 13 a la n por 6 en el momento de escribir el 0. ¿Ya? Y también me resultó, entonces me pareció como interesante haciendo los mismos pasos y todo. Como decir Claro. eso también, como que eso también resulta. Ya, sí, de hecho, listo. Ahí el compañero acaba de sacar otra forma de hacerlo. Y como, ¿qué es lo importante de aquello? Claro, al final recuerden que el cero conveniente es un cero que me debe convenir. ¿Qué hice yo? Yo inventé este cero conveniente, pero para poder juntar el 13 con el 13 con el 13. Pero pueden inventar otro cero conveniente para poder juntar, en este caso, el otro sería el 6 con los 6 a la n más 1. Y es equivalente, ¿ya? Recuerden que hay varias formas de hacer el ejercicio, así que no hay ningún problema con aquello. Bueno, chicos, tenemos ese listo. Vamos a... Demos un segundito, déjenme revisar el orden de esto. Uy, se escucha bacán. ¿Quién es el que habla así? Fui yo, parece. El Isra, así el Fui yo, parece. Silent, please. Una vez que tenemos... Ya, ¿con esto se entiende un poco mejor cómo funciona la inducción, chicos? Sí. Sí, está bacán. Ya. Sí. Nos salvaste de álgebra. Luego, bueno, les explico un poco. Hay unas actividades que yo hacía en coordinación con otro auxiliar. El año pasado lo hice, y creo que otro año también, que se llamaban las actividades TPA o TPC. ¿Qué era el TPA y el TPC? El TPA y el TPC era todos pasamos cálculo y todos pasamos álgebra. Que al final eran guías adicionales que no eran evaluadas, pero sí eran formativas. Entonces ustedes podían mandarme sus desarrollos y yo les hacía feedback. Les voy a avisar si esa actividad la voy a hacer este año, ¿ya? Pero lo más probable es que sí. ¿Ya? Un aplauso. Profe, una pregunta. El tema de la intuición, la teoría y la matraca, ¿las podría explicar de nuevo? Porque es que no entendí. ¿Del ejercicio que habíamos hecho recién? O sea, más como en general, como qué tengo que ver en la intuición, qué tengo que ver en la teoría y qué tengo que ver en la matraca. Como Ya. que el ejercicio en sí lo entendí, pero no entendí cómo usar esas tres como Ya, la partes. intuición al final tienes que ver cómo. Si yo tengo un problema, espérate, voy a apuntar la cámara, listo. Si yo tengo un problema, tengo que ver en realidad cómo yo puedo atacarlo. Eso es lo importante de la intuición. ¿Qué me dice los conocimientos previos que yo tengo? ¿Cuáles son las armas con las que puedo atacar ese problema? Y tengo que ver qué vestigio me da el problema para poder sacar ciertos hilos para poder atacarlo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí me dice para todo n natural. Entonces yo directamente ya debo hacer entonces inducción. Luego, si me dice, no sé, pruebe la siguiente regla de proposiciones lógicas, por ejemplo, yo sé entonces que voy a tener, si tengo una implicancia gigante, por ejemplo, yo sé que voy a tener en mi mente la caracterización de la implicancia. También voy a tener la tabla de verdad de la implicancia dentro de acá. Y ahí se hace la segunda parte, la conexión con la parte de la teoría. ¿Qué es lo que yo necesito tener claro para poder realizar los ejercicios? En este caso, para la inducción, tener claro el principio de inducción. Cómo funciona, de por qué pruebo un caso base y por qué asumo para un n natural para poder probar el caso siguiente. En el caso de las proposiciones lógicas, tener clara la tabla de verdad, la caracterización de la implicancia y las distintas propiedades que yo tengo de la equivalencia de proposiciones. Y luego de eso está la matraca, que junta todo lo anterior, porque si yo no tengo la intuición, no puedo comenzar el desarrollo, y si no tengo la teoría, tampoco puedo comenzar el desarrollo. Juntando la intuición con la teoría, yo puedo comenzar el desarrollo, que es la matraca. ¿Entiende bien? Chicos. Gracias. Ya.
A ver, chicos, en honor al tiempo, creo que me extendí demasiado con la explicación de inducción. Quedan 8 minutos, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, ¿prefieren que hagamos el de desigualdad o uno de recurrencia? De todos modos, lo que no quede hecho va a quedar en audiovisual. Desigualdad estaría piola. Voto para el Desigualdad. No quieren ver recurrencia, ¿cierto? Las brechas económicas de Chile. Desigualdad, por favor. ¿Vieron recurrencia en la clase? Lo dijo. Sí. Sí. Más o menos. Ya, a ver. Supuestamente sí. Ya, voy a hacer el ejercicio de desigualdad, o sea, perdón, de recurrencia por un tema de completitud de contenido. Y luego de eso, lo que falte por ver, que en este caso sería desigualdad, lo voy a subir en audiovisual, ¿ok? Ya, Pato, pero pregunta rápida, los de desigualdad usualmente se hacen con inducción fuerte, ¿cierto? Lo de desigualdad, inducción o inducción fuerte, recuerda que son equivalentes. No debes preguntarte ahora, ¿debo ocupar inducción o inducción fuerte? Solamente debes decir, debo ocupar inducción, porque sabes que ambos son equivalentes. ¿En qué se va a diferenciar ahora si yo ocupo inducción o inducción fuerte? Que la inducción fuerte me pide que yo asumo el caso para el n, pero en realidad todos los casos anteriores me deben cumplir. Y si estoy ocupando una desigualdad, estoy asumiendo que todos los casos anteriores cumplen. Pero recuerda que es equivalente. ¿Se entiende bien? Bueno, ya. Ya. Entonces vamos a hacer el... ya. Disculpa. Este es el P7. Me saltó un poco algo. P7.1, este es el módulo común. Ya, igual de todos modos, los contenidos están cubiertos porque inducción está puesto en el módulo común, en la pregunta 3, si no me equivoco, o sí, y las preguntas son equivalentes en contenido respecto a lo que acabamos de ver, que sería en este caso divisibilidad y también igualdad, y desigualdad que lo vamos a ver por video. Entonces, ahora vamos a hacer el P7 del módulo común, que me define lo siguiente. Me define, dado un A perteneciente a naturales, y un L0 igual a 2, para todo n perteneciente a naturales, n de n más 1 es igual a sub L de n, más 1 menos a. Por demostrar que es igual a la n más 1. Ya. Me dice lo siguiente. Yo tengo de partida, tengo algo que está definido a través de una recurrencia. ¿Qué es una recurrencia en particular? La recurrencia va a ser cuando yo defino un término a partir de los anteriores. Tenemos uno muy conocido que es la recurrencia de Fibonacci, ¿cierto? Que ya vieron en clases, ¿no? Algo. Sí, lo vimos. Sí. 1, 2, 3, 5, 8. Ya, Sí. pero filo. Están en el apunte de todos modos en la página 24. Entonces, vamos a probar ahora lo que sería esto de acá, que me define una recurrencia. Recuerden que una recurrencia, lo importante para darme cuenta que es una recurrencia, es que su término enésimo más 1, está definido a partir del término enésimo. Entonces, en este caso, me dice, el término ln más 1 es igual a por L sub n, que es el término enésimo, más 1 menos a. Tenemos que ver ahora qué es la hipótesis y qué es lo que me pide demostrar en este ejercicio. Aquí me dicen que esto de acá es información. Es información. Y me pide probar que, lo escribí mal, por eso, me pide probar que el término enésimo va a ser igual a la n más 1. Eso es lo que yo voy a demostrar. Entonces, por demostrar que, eso de acá. Lo de arriba es información del enunciado. Dado un A natural y un caso base L sub 0 igual a 2, para todo n perteneciente natural, se cumple esto de acá. Esta parte de acá, que le vamos a llamar ecuación 1, se cumple. Yo sé que se cumple, ¿ok? Como yo sé que se cumple esto de acá, ahora podemos decir lo siguiente. Yo quiero probar esto de acá, pero yo tengo que probar esto para propiedad para un n. ¿Para un n qué? Para un n natural. Entonces, mi intuición me va a decir, tengo que ocupar inducción. Luego de eso, mi intuición, ¿qué me va a decir? Yo voy a ocupar inducción, voy a asumir un paso inductivo,
en el paso inductivo voy a ocupar las propiedades que me da el ejercicio y voy a llegar a través del paso inductivo a lo que quiero probar para el caso n+1, ¿cierto? Eso me va a decir la intuición. Ahora la teoría, por detrás, me va a decir, la teoría me tiene que decir lo siguiente: yo tengo que conocer bien cómo funciona el principio de inducción y luego solamente hacer maniobras algebraicas para poder demostrar lo que quiero. Ahora vamos a la matraca. Entonces, yo quiero demostrar esto de acá. Lo vamos a hacer por inducción, por lo tanto vamos al caso base. Yo creo que me voy a extender como 5 minutos adicionales, chicos. Vamos al caso base. El caso base, como podemos ver, me dice un N0, ¿cierto? Veamos ahora cómo se comporta N0 más 1, que sería ver el siguiente caso. Esto en realidad es igual al caso L de 1, ¿cierto? L sub 1. Entonces, esto aquí va a ser igual. Según mi fórmula de acá arriba, la fórmula que está en 1, igual a 1. 1, ocurre esta fórmula de acá. Ahora, ¿esta fórmula yo la puedo llegar a ocupar? Sí, porque esto es información del enunciado. Entonces, este caso de acá va a ser igual a A por L de N. En este caso, L de N sería L de 0 por L de 0 más 1 menos A, lo cual sería igual a A por 2, dado que L de 0 es igual a 2, más 1 menos A. Luego de eso, esto va a ser igual, tenemos 2 veces A menos A, me quedaría A más 1. Pero esto de acá va a ser igual a la 1 más 1. ¿Y qué es lo que yo quería probar? Que el elemento L sub n más 1, en este caso L sub 1 va a tener esta forma. La A elevado a la cantidad de, al exponente que estoy ocupando en mi recurrencia, más 1. A elevado a 1 más 1. Por lo tanto, el caso base está listo. ¿Alguien queda con alguna duda del caso base? ¿Lo podría repetir, por favor? El caso base era solamente probar que el elemento L sub 1 va a ser igual a la 1 más 1. Eso es el caso base. ¿Por qué? Porque eso es lo que me piden demostrar. El caso base es probar el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Se me dicen que L de 0 vale 2. L de 1, ¿cierto? Entonces, L de 1 sería el siguiente caso. Y L de 1 lo puedo escribir como L de 0 más 1. Y ahora voy a poder ocupar la propiedad que yo tengo en 1. Que a esta propiedad le vamos a poner estrellita. Entonces yo aquí, en esta igualdad de acá, ocupé estrellita. Porque ocupé que L de n más 1, n vale 0 en este caso, va a ser igual a A por L de, el n en este caso que vale 0, por L de 0, más 1 menos A. 1 menos A. Luego, L de 0 de antemano por el enunciado yo sé que equivale a 2. Entonces, A por 2 más esto, lo ordeno, me queda A a la 1 más 1. ¿Ok? Ese es el caso base, chicos. Vamos con la hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva. ¿La hipótesis inductiva qué es? Yo asumo que esto se cumple para un caso n, para un caso n cualquiera, ¿cierto? Luego de eso, yo voy al paso inductivo. Entonces, esto sería, asumo para algún n perteneciente a natural. ¿Qué estoy asumiendo? Que se cumple esto de acá. Es decir, que n de n va a ser igual a la n más 1. Luego vamos al paso inductivo. El paso inductivo, ¿qué va a hacer? Que yo quiero demostrar, por demostrar que el caso n más 1 va a ser igual a elevado a n más 1 más 1. Eso va a ser lo que yo voy a querer probar. A partir del caso n, en este caso sería el p de n, yo quiero demostrar el caso p de n más 1. Chicos, el caso p de n, el caso p de n más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar ahora L de n más 1. L de n más 1. Aquí va a ser igual. Por la información de mi enunciado, L de n más 1 va a ser igual a esto de acá, que va a ser igual a L de n más 1 menos A. ¿Cierto? Esto es por enunciado. No voy a rayar mi muralla. Entonces,
¿Qué podemos ocupar ahora? Aquí yo puedo ocupar directamente mi hipótesis inductiva, porque tengo que, mi hipótesis inductiva es que n de n es igual a la n más 1. Entonces, esto de acá va a ser igual en realidad a factor de ¿qué? De a la n más 1. Más 1 menos a. ¿Cierto? Pero esto de acá, ordenándolo un poco, haciendo la distributividad de la multiplicación respecto a la suma, me quedaría a la n más 1 más a más 1 menos a. Pero luego ese a se va con ese a, y en realidad esto me queda a la n más 1 más 1. Que sería exactamente lo que yo quería demostrar. Entonces, como P de n implica a P de n más 1 por inducción, para todo n mayor o igual a 1, se tiene que L sub n es igual a la n más 1. Ya chicos, ¿recapitulo el ejercicio o se entiende bien? Y recupero. Ya, hagamos una recapitulación. Porfis. Eso. Ya. Me pedían, primero yo estaba trabajando con algo que sería recurrencias. ¿Cómo yo trabajo con las recurrencias en particular? La recurrencia es que mi término enésimo depende de los anteriores. Es decir, si yo soy el pato número n, depende de los patos anteriores, de los patos 1, de los patos 2, hasta del pato n-1, ¿ok? Entonces, en este caso me dan información en el ejercicio. Me dice, para un a natural, mi primer elemento va a ser n sub 0, que va a ser igual a 2. Luego, para todo natural, en n, se cumple que n de n más 1 va a ser igual a por n de n más 1 menos a. A esa propiedad le vamos a llamar estrellita. Esto de acá es información. Luego de eso, me pide demostrar, en este caso, que n de n tiene la siguiente forma, que es un exponente de base a elevado a n más 1. Entonces, yo veo primero que me piden demostrar algo para todo n natural. Entonces yo digo, voy a hacer inducción. Luego de que yo voy a hacer la inducción, para la inducción necesito caso base. El caso base va a ser probar que el caso siguiente a este, es decir, el L de 1, va a estar definido con la fórmula que hayamos hecho. Entonces, el L de 1 va a ser igual a L de 0 más 1. Luego de eso, esto va a ser igual por la propiedad de información por estrellita a por L de n, es decir, L en este caso, el n vale 0, en este caso sería L de 0, más 1 menos a. Luego de eso, sabemos por enunciado que L de 0 es igual a 2. Entonces, esto me quedaría como a por 2 más 1 menos a, lo cual en realidad es a la 1 más 1, y tenemos el caso base listo, porque cumple la forma que yo quería. La base de a elevado a n más 1. La base de a elevado a n, que en mi caso es 1, más 1, ¿ok? Luego de eso, veamos ahora la hipótesis inductiva. ¿Qué me quiere decir la hipótesis inductiva? Yo asumo para algún n perteneciente natural, que me cumple que L de n tiene esta forma. A partir de esto, que va a ser mi hipótesis para poder demostrar lo que sigue, yo tengo que probar que el caso L de n más 1 es igual a base de a elevado a n más 1 más 1. Entonces, vamos a partir de este lado de la igualdad y vamos a llegar a este. Partamos por acá. L de n más 1 lo tenemos acá arriba. Por la información del enunciado, yo sé que L de n más 1 va a ser igual a por L de n más 1 menos a. Entonces, L de n más 1 va a ser igual a todo el corcho que acabo de decir, que lo saqué del enunciado. Luego de eso, yo sé de antemano que L de n tiene un valor. ¿Y por qué sé que eso tiene un valor? Porque aquí yo estoy ocupando mi hipótesis inductiva. Que yo sé que L de n tiene un valor. Entonces, a este paso le vamos a poner hipótesis inductiva, y a este paso, de acá a acá, fue hipótesis inductiva. A este paso le llamo echarme el celeste. Ya, entonces, luego de eso, yo reemplazo el de n por mi hipótesis inductiva, que sería a la n más 1. Luego puedo ordenar todos estos elementos. Por distributividad de la multiplicación sobre la suma me queda a la n más 1, más a por 1, que es a, más 1 menos a. Se cancelan los a, porque son inversos aditivos, y luego me queda a la n más 1, más 1. Ahora, ¿qué hice yo? A través del caso P de n, que en este caso sería para algún natural mi hipótesis inductiva, probé el caso n más 1. Entonces, por inducción, para todo elemento mayor o igual a 1,
Pero ves que el LDN tiene esta forma, que es lo que yo quería probar. ¿Se entiende bien, chicos, ahora? Sí. Ya, chicos, creo que estamos ya. Chicos, esto sería lo que sería en particular la recurrencia. La recurrencia funciona así. Yo defino un término a partir de todos los anteriores y voy a empezar a ocupar cosas. Estos ejercicios son similares en ciertas cosas. Te dan propiedades en el enunciado y luego tienes que probar otra propiedad. Estos ejercicios también siempre salen, pero ejercitándote mucho. Entonces, es importante que hagan harto de ejercicios. En este caso, la auxiliar quedaron varios ejercicios que van a quedar propuestos. Dicho ejercicio los voy a explicitar en el foro. Chicos, vean el foro. Y ahí también voy a luego subir el material audiovisual de lo que quede pendiente. ¿Van a haber propuestos de esta auxiliar? Sí, los voy a decir en el foro, para que estén atentos al foro. También, chicos, participen en el foro, participen en los propuestos anteriores, porque al final todo eso depende de su participación en los ejercicios. Si no les gusta como escribir en el foro públicamente, me pueden mandar correos, adjunto el correo al final de cada auxiliar o arriba de cada auxiliar. Eso, chicos, nos estamos viendo. Voy a hacer la votación. No, sí, puede ser la votación respecto a si quieren que suba los pendientes como un video largo o como varios videos pequeñitos. Y yo creo que lo más probable es que recuperemos la próxima clase auxiliar el día jueves de la misma semana. Es decir, el jueves 30 de abril, ¿o no? El jueves 30 de abril, ¿ya? Y eso. Estaríamos listos por hoy, chicos. Que tengan un buen fin de semana, descansen harto, estudien harto y nos vemos. Gracias, padre, eres terrible grande, te quiero mucho. No, ¡Mua! Precioso. Irra, por favor, di algo para que se ¿Le escuche fuerte. podemos decir pato nomás? Bueno, Pato de verdad que eres bacán, hermanito mío. Cabros. Profe, ¿qué dice el lado de por inducción? ¿Cómo? En la parte que dice que como PN implica que P es, o sea, que PN más 1 por por inducción inducción. para todo n mayor o igual a 1, LDN igual a A de la n más 1. Ya, gracias. Chicos, que tengan un buen fin de semana, descansen harto. Muchas gracias. Chao. Y practiquen Gracias, harto. ahora voy a almorzar. Álgebra es solamente practicar y entender las cosas, chicos. Intenten hacerlo el esquema, si quieren, el que yo les propongo, que es de intuición, teoría matraca. Y eso, chicos. Recuerden que esto va muy ligado dentro del cálculo, así que van estudiando las dos cosas y eso. Y Tengo harto una éxito con consulta. herramientas computacionales que creo que los tienen lleno de tarea. Una consulta, Pato, por favor. Dime. Lo que pasa es que estábamos haciendo un ejercicio del apunte y, por ejemplo, había un ejercicio en donde nos quedaba más fácil aplicarle como demostrarlo por contradicción y luego iniciar la inducción. ¿Se puede hacer eso? Sí, recuerda que la contradicción es un método de demostración. Ya, dale. Vale, De hecho, gracias. el problema 2 que yo quería hacer ahora se hacía con contradicción y luego inducción. Así que, pero bueno, eso va a quedar en los videos, yo creo. Ya. En los Dale, videos gracias. que claramente voy a grabar hoy día en la noche. A todo esto, chicos. Pero ya se fue como la mitad. Ya, filo. Ahí pasamos la- Bueno, al menos de esta mitad. ¿Cuántos han hecho los propuestos de la auxiliar pasada para ver ya si subo el material de aquello? Sí, ya lo tengo todo listo, pero no sé si está bien. Ya, ¿qué es lo importante de eso? Es que yo no quiero subir ese material como ya, listo, está la solución. Lo que quiero subir de ahí sería intentar ver un feedback para ustedes. Entonces, yo necesito saber sus desarrollos o sus formas de pensar para ver en qué se equivocan. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Y cómo Sí, yo logro eso? Viendo correcto. sus desarrollos. Entonces, necesito que posteen sus desarrollos o me lo envíen por correo. como tarea. ¿Cuál es tu correo? El correo está arriba de cada auxiliar en la parte izquierda. pyanes@dim.uchile.cl. Lo voy a escribir en el chat. Dale, gracias. Ay. Garcías. Oh, el chat es muy pequeño. Chao, Patricio. Chao, estimado, que le vaya muy bien, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Chao, Pato. Chao. Chao, chicos. Sayonara. Hoy puedo hacer votaciones por acá. Maravilloso.
Ya chicos, Ya, voy a hacer profe. una